familia, pues vamos a platicar de un personaje que, ¿qué les digo? Miren, fue una de las figuras emblemáticas de la época de oro del cine nacional. Un hombre, pues, violento, pero muy, muy talentoso. Y dicen que fue el modelo de las estatuillas de los premios del Oscar. No sé si las que estamos viendo actualmente todavía. Claro que sí, esas, ¿Sí? esas mismas. Esas que conocemos. Esas mismas, Luzma, ¿cómo ves? Pues Héctor Vargas está aquí para contarnos cómo fue la vida de Emilio el Indio. Exactamente, Emilio el Indio Fernández, Luzma. Pero fíjate, además de actor, era productor, guionista, director, era de todo un poco. Pero pocos sabían que tuvo una participación directa en la Revolución Mexicana. ¿Tú sabías, Ma? ¿Tú sabías, Luzma? Mamita mami. linda, ¿me puedes decir si quieres? Mamacita. Mamacita. No sabía, cuéntame sabías? todo tú. Bueno, ¿te parece si arrancamos una vez al límite de la fama? Emilio el Indio Fernández, vamos a ver, participó en la Revolución Mexicana. Esto es Al límite de la fama. A ver. Lástima de hombre. O lástima de mí. Sí, pues. Emilio Fernández Romo nació el 26 de marzo de 1904 en Mineral de Hondo, Coahuila. Desde niño manifestó ese carácter impetuoso que lo caracterizaba y que heredó de su padre, quien trabajaba en las minas de carbón. Su madre era descendiente directa de los indios Kicapú. Fue ella quien le inculcó el amor por su país, sus costumbres y las creencias indígenas. En una entrevista, Emilio comentó que vivió enamorado de su madre, situación que molestaba de sobremanera a su padre y que lo orilló a alejarlo de su casa y a tratarlo mal. Cuando tenía 10 años de edad, Fernández cambió los juegos, las risas y la escuela por un rifle y un caballo, pues su padre se unió a la Revolución Mexicana como parte del ejército de Pancho Villa. Su papá le dijo en aquel entonces a Emilio que luchaban por su libertad y que debían entregarlo todo para conseguirla. Fue en ese momento que la familia abandonó su hogar y empezaron a vivir de poblado en poblado en medio de explosiones, sangre y conflictos armados. Déjalas que se larguen. Así las mujeres de mi mujer tendrán más que hacer desde ahora. Vete. A pesar de que nunca se establecían en un solo lugar por temor a ser emboscados, Emilio no dejó de estudiar. Su padre improvisaba pequeñas escuelas en los pueblos donde se refugiaban para poner a Emilio y a otros niños a leer y escribir. Con el paso del tiempo, el papá de Fernández se convirtió en uno de los principales consejeros de Francisco Villa, mientras que Emilio ya era un experto en armas. La tragedia llegó a la familia cuando su papá muere en un enfrentamiento tras recibir más de 30 impactos de bala. Con el corazón hecho pedazos, Emilio se entrega completamente a este conflicto hasta conseguir el cargo de capitán primero de caballería, en donde se especializó en la artillería. Cuando pensó que la calma sería parte de su vida, Fernández recibió tremenda sacudida que lo llevó a la cárcel. Acusado de conspirador, fue trasladado a la prisión de Santiago de Tlatelolco, en donde permaneció varios meses preso. Sin embargo, fieles a su coronel, los soldados que estaban a su cargo le llevaron escondidas un poco de dinamita, un martillo y un cincel, con el que pudo hacer explotar una pared para huir a Estados Unidos. ¿Cómo ves, Entonces Luzma? huyó a Estados Unidos. Exactamente, se fue hasta Texas. Fue a Texas en donde empezó a trabajar. Él decía que nunca iba a ser mesero porque no le gustaba servirle a los gringos. No me digas. Exactamente. De ahí se fue a Montana, en donde era pastor. 1500 ovejas eran las que cuidaba nada más. Ándale. Exacto. Y de ahí, ¿qué crees? Llegó a California, en donde un conocido actor, un sex symbol de la época, le dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar a Hollywood. ¿Quieres? Y él dijo, pues vamos a intentarlo. ¿Pero quieres ver qué pasó? ¿Llegó o no llegó? ¿Y quién fue ese actor? Ahorita vas a ver. A ahorita ver. vas a ver. Vamos a ver la segunda parte del límite de la fama, Emilio el Indio Fernández. Óiganlo bien. Aquí ha dejado de serlo. Todos ustedes han dejado su coraje y su valor. Y lo que es más, su dignidad colgados en el árbol de la miseria. Por allá de 1928, Emilio conoce al reconocido actor de origen italiano Rodolfo Valentino, quien le prometió que lo ayudaría a entrar a Hollywood cuando regresara de un viaje a Nueva York. Lamentablemente esto nunca ocurrió, ya que supuestamente falleció de una peritonitis a los 31 años de edad. Por casualidad, Fernández se topó con el carro que trasladaba los restos de Valentino. Le pidió al chofer si podía acompañar a su amigo en su último lecho, y así fue. En ese momento se dio cuenta que Charlie Valentino había cumplido con su promesa de llevarlo hasta la meca del cine. Ya en Hollywood se encontró con varios mexicanos,
En su mente tenía la idea de regresar a nuestro país a retomar la revolución, hasta que un conocido se le acercó y le dijo que guardara sus ganas de luchar y se dedicara de lleno al cine, ya que es un medio de expresión que llega directamente como una metralleta y en donde hasta se paga por ser parte. Convencido con la idea de entrar de lleno al séptimo arte, debutó como extra en la cinta Ramona, que protagonizó Dolores del Río, actriz con la que años más tarde forjaría una amistad y con la que trabajaría en varios proyectos. Desnúdese. Ahora va a ser mujer. Desnúdese. Fue en aquella época cuando Dolores del Río lo presentó con Cedric Gibbons, uno de los fundadores de los premios Oscar, quien le pidió que posara para convertirse en el modelo de la famosa estatuilla dorada. Después de participar en varios proyectos en Estados Unidos, Emilio decide regresar a la Ciudad de México ya con un expediente limpio. Janitzio, Allá en el Rancho Grande y El Impostor fueron algunas de las cintas en las que participó exitosamente. Con la idea de perfeccionar la técnica para hacer cine, Fernández combina su etapa como actor con la de director, adaptador y escritor. María Candelaria, Bugambilia, Las Abandonadas y La Malquerida lo posicionaron como uno de los mejores de la industria fílmica. Su vida privada estuvo envuelta en la polémica, ya que fueron varias las mujeres que conocieron el amor en sus brazos. En 1941 se casó con la bailarina cubana de 16 años Gladys Fernández, con quien procreó a su hija Adela. Según algunos reportes, el actor estaba profundamente enamorado de Dolores del Río en aquella época, por lo que su matrimonio duró muy poco. Sitios como eldebate.com aseguran que también sostuvo sus que-veres con María Félix, pero fue con Columba Domínguez, con quien procreó a su segunda hija Jacaranda. En una entrevista, el Indio Fernández aseguró que nunca se casó por voluntad propia, que todas las mujeres que probaron sus besos fueron importantes en su vida y que tuvo varios romances con bellas damas, a las que llamaba aves de paso. Ándale, todo un amante. Muy enamoradillo. Traía a las mujeres, pero así. Exactamente, pero muy educado, ¿eh? A él les decía aves de paso. ¿Qué tal? Aves Muy de educado, paso. Muy educado, Luzmita. ¿Qué tal? ¿Qué personajazo? Exactamente, pero muchos que trabajaron con él decían que tenía un carácter muy difícil, que no se callaba nada y que explotaba luego. Sin embargo, una tragedia marcó su corazón. Le dejó un hueco imborrable. Lamentablemente, la víctima fue su hija Jacaranda a los 25 años de edad. ¿Quieres ver cómo cerramos esta historia, Luz? Sí, por favor. Vamos a verlo, por favor. Sus palabras son de poco vivir, amigo. Y usted parece querer vivir poco porque habla mucho. En 1978, Emilio Fernández recibió la peor noticia que un padre puede escuchar. Una llamada le confirmó que su hija Jacaranda había muerto. Según los reportes, la joven de 25 años de edad cayó de un balcón ubicado en el tercer piso del edificio en el que habitaba, perdiendo la vida instantáneamente. Algunos aseguraron que se trató de un suicidio. Columba Domínguez negó categóricamente esta versión, mientras unos testigos revelaron que Jacaranda trastabilló al querer asomarse al balcón y, como estaba con algunas copas de más, cayó al vacío accidentalmente. Pero este no fue el único acontecimiento que mantuvo al Indio Fernández en la sección Nota Roja de los periódicos. Luis Francisco Macías publicó en el diario La Prensa el lado oscuro del actor, quien según sus propias palabras se caracterizó por ser un hombre violento que andaba armado por todos lados y que en una ocasión disparó a un autobús de pasajeros. En el texto se lee que el cineasta era un hombre de armas tomar, que cuando bebía perdía los estribos y echaba balas sin importarle nada. El 18 de febrero de 1938, Fernández fue detenido por dispararle a un pintor y tramoyista en la cabeza, simplemente porque supuso que se había reído de él. Tras pagar una fianza, el director fue liberado. Un sector del público se enfureció al enterarse de la noticia y exigieron al pueblo de México no apoyar ninguna de sus películas. Que yo me merezco mi libertad. Yo me merezco mi libertad, no por haber matado, sino por haber defendido mi vida. Tan solo unos años después, en una reunión en casa del director Benito Alarraqui, el productor disparó contra algunos periodistas que no estaban de acuerdo en ciertas apreciaciones. Gracias a que Emilio no podía sostener la pistola, debido a que había bebido mucho, nadie salió herido, pero fue en mayo de 1976 que el Indio Fernández terminó en la cárcel, acusado de homicidio. Todo ocurrió cuando Emilio se encontraba en Torreón, Coahuila, buscando locaciones para grabar una cinta. Ahí se enfrascó en un altercado, en el que un hombre terminó muerto.
Fernández alegó que disparó en defensa propia, ya que se había enterado que iban a matarlo. Días después recibió una sentencia de 4 años. Sin embargo, salió 6 meses después de su detención, tras alcanzar el derecho de libertad bajo fianza. Con este episodio sacado de una de sus películas, el mundo entero vio al actor con otros ojos. Muchos confirmaron la teoría que corría en los pasillos de los estudios de grabación, que aseguraban era un hombre violento. Tan solo 10 años después de este polémico suceso, Emilio "El Indio" Fernández falleció en la Ciudad de México, a los 82 años de edad, víctima de un infarto agudo al miocardio, dejando un vacío en el cine mexicano y un legado imborrable a través de las 120 películas en las que participó. Luzma, te quedaste literal con la boca abierta con esta Qué historia, vida, ¿verdad? qué bárbaro, de todo hubo, ¿eh? Subidas, bajadas, tragedias, piso la cárcel, de todo un poco. Impresionante, dolores como lo de su hija, fuertísimo. Exactamente, Luzma. Ay, qué buenas historias, me fascina como eres un cuentacuentos. Gracias, Luzmita. ¿Y ya? ¿Ya? No que... Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.